Y eso es bueno porque así a nosotros nos mantiene también en el lugar que nos corresponde, simples instrumentos donde Él se lleva la gloria en todo lo que corresponde. Amén. Quizás es un tema, yo le decía al pastor Gabriel, muy poco tratado en las iglesias, este tema que vamos a tratar durante estos días, y doy gracias al Señor que ustedes pudieron escogerlo también, porque tiene una singularidad bien especial y tiene que ver con el hecho de que nosotros fuimos salvados para algo. Es decir, la salvación no es un fin en sí misma, la salvación es una puerta que se abre para que nosotros podamos vivir una vida distinta, no solo en la eternidad, sino también aquí en el presente, mientras estamos viviendo en esta tierra. ¿Y cuál es el propósito del creyente, en realidad de la vida cristiana? ¿Cuál es el objetivo central, la meta de la vida cristiana? El apóstol Pablo, creo que en Filipenses lo dice muy claramente. Hace 4 declaraciones ahí en Filipenses el apóstol Pablo, y esto que sirva de introducción, donde en el primer capítulo podríamos resumirlo como la filosofía de la vida cristiana, con esta frase muy conocida: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la filosofía, ese es lo que sustenta la vida cristiana. Esa debiese ser también la motivación de cada uno de nosotros. En el capítulo 2 dice cuál es el estándar de la vida cristiana, y a través de este versículo: haya pues en vosotros este sentir que vos también en Cristo Jesús, apuntando, ¿cierto?, al estándar, al modelo perfecto que es el Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir, ese es el estándar que tenemos. Y en el capítulo 3 dice cuál es la meta de la vida cristiana. La meta de la vida cristiana aquí la resume en estas palabras: no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la meta que el apóstol Pablo se traza. Evidentemente no está hablando de la salvación, sino está hablando del ser conformado a la imagen del Señor Jesucristo. Eso lo dice en otras cartas también que escribe a los Corintios y a los Romanos, que el propósito de la vida cristiana es que nosotros podamos ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se obtiene eso? Y ahí es donde entran lo que conocemos como las disciplinas espirituales. Aquí hay 2 extremos. Un extremo es el pasarse de las disciplinas espirituales bíblicas al misticismo. Y eso es peligroso. Y el misticismo, por ejemplo, en la Edad Media, como por ejemplo, creo que fue Ignacio de Loyola, el que comenzó con este tipo de prácticas místicas, y finalmente ya se va en un asunto que va más allá del intelecto, más allá de la razón, más allá del tener control absoluto sobre la personalidad, sino que se trata de colocar casi la mente en blanco, en un punto, ¿cierto?, neutro, y desde allí comenzar a tener una meditación que es peligrosa, porque se va hacia el misticismo. Eso ocurrió con estas personas en la Edad Media. Y el otro extremo es simplemente ignorarlas, y parece que no tuviesen ninguna importancia. Es decir, bueno, las disciplinas espirituales, lo que yo hago normalmente al asistir a la iglesia, al recibir la palabra, al orar de vez en cuando, al tener quizás un devocional, es simplemente eso. Ese es otro extremo peligroso, porque eso es colocar las disciplinas espirituales en un rango muy bajo al que realmente la Biblia responde. Por tanto, ¿cómo logramos llegar a tener a sufrir esa preciosa transformación para ser conformados a la imagen de Cristo? Y eso es lo que nosotros vamos a ver durante estos días. Y yo quiero tomar para comenzar esta noche la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y solo leer algunos versículos, pero también hablar un poquito del contexto para poder ver de qué está hablando el apóstol aquí. Instruyendo a Timoteo, ¿verdad?, que era su discípulo, su amigo más cercano probablemente, y aquel al cual le pasa posteriormente el testimonio. Recuerden, segunda de Timoteo, ya es la última carta de Pablo, poco después iba a ser ajusticiado de una forma terrible a través de la decapitación, y el apóstol Pablo sabe que va a morir, ya estoy a punto de partir, dice, y le pasa el testimonio a su discípulo para que él siga haciendo lo que él había hecho durante toda su vida, para que se siga esparciendo el evangelio. Pero para eso era necesario una cosa esencial:
que Timoteo guardara su corazón. Ten cuidado de ti mismo, le dice primero, y de la doctrina. De ti mismo. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Y cómo se logra? A través de las disciplinas espirituales. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6 al 8. Dice el apóstol Pablo lo siguiente a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ejercítate para la piedad. ¿Y en qué contexto se lo dice? Los versículos 1 al 5 del capítulo 4 hablan de una apostasía, habla de la aparición de doctrinas de demonios, literalmente, de la prohibición del abstenerse de alimentos o abstenerse del matrimonio como si fuera algo malo, ¿cierto? No dado por Dios. Y el apóstol Pablo en ese contexto le dice a Timoteo: mira, si tú quieres ser un buen ministro, un buen pastor en ese aspecto, él estaba lo más probable en Éfeso, pastoreando la iglesia de Éfeso en ese momento, le dice: tienes que hacer esto, tienes que enseñar esto a los hermanos, pero tienes que tú, principalmente, ejercitarte para la piedad. Nosotros sabemos que el activismo y las actividades superficiales muchas veces ocultan de nosotros el hecho de que tenemos poca o ninguna experiencia interior con Dios. Es fácilmente, en el caso de Timoteo, de un pastor o de cualquier creyente, podemos afanarnos tanto con la participación activa en la iglesia, hacer una cosa y otra cosa y otra cosa, y correr de un lugar a otro y olvidar lo más importante, que es la base, que es el sustento de todo aquello que tiene que ver con el servicio, que es nuestra intimidad con Dios. Y por eso el apóstol Pablo, además de decir a Timoteo más abajo que enseñe, que exhorte, que lea la Escritura y haga una serie de cosas relacionadas con transmitir la enseñanza a otros, tiene que preocuparse de su propio corazón. Andar con Jesús, escribió alguien, no significa solo saber cosas acerca de Él, significa vivir como Él vivió. Esto incluye practicar las disciplinas espirituales que practicó Jesús. Al hacerlo seremos cambiados, transformados a través del Espíritu para ser más como Él y experimentar el descanso que Él nos ha ofrecido. Llevar mi yugo, que es ligera, ¿cierto? Su carga, liviana y ligera su carga. Llevar mi yugo sobre vosotros. ¿Y cómo puede ser tan fácil? Uno piensa tanto como el Señor Jesucristo lo plantea, y al decir lleva mi yugo, y es porque obviamente Él tenía una relación con el Padre bien estrecha. No solo en el sentido de la deidad, en el sentido de la deidad, ¿verdad?, tiene una relación indisoluble, como bien sabemos, sino que Él, siendo hombre, aquí tenía una relación con el Padre muy particular. Él pasaba noches enteras hablando con su Padre. Había una intimidad, incluso el mismo Señor Jesucristo como hombre fue el que también cultivó esa vida interior, esa vida espiritual profunda en su relación con el Padre. Por tanto, cuando nosotros lo vemos a Él a través de las Escrituras y empezamos a entender qué es lo que produjo en Él esa firmeza, esas convicciones tan profundas que finalmente inclusive lo llevaron a la cruz, además de ser el Hijo de Dios, cierto, encarnado, es el hecho de que Él cultivó esa relación con su Padre permanentemente. Calvin Miller, un escritor, dice: los místicos sin estudio son solo románticos espirituales que quieren una relación sin esfuerzo. Los místicos sin estudio son solo románticos espirituales que quieren una relación sin esfuerzo. Eso es lo que yo decía que es el peligro de apartarse, de sacar el intelecto, dejarlo a un lado, ¿cierto? Y dedicarse exclusivamente a tratar de tener una experiencia como la que buscaban los gnósticos, ese conocimiento intuitivo, místico, ¿cierto?, que querían en su relación con la deidad. Pero no, eso es peligroso, ese es un extremo. Por eso necesitamos también involucrarlos en el estudio, la lectura, la memorización, y meditación de la palabra de Dios. Y eso requiere esfuerzo. Mañana vamos a hablar de eso. Eso requiere esfuerzo, requiere disciplina, no hay atajos para eso. Necesitamos dejar tiempo, necesitamos colocar nuestra mente al servicio de Dios, santificada por el Espíritu, para ir a la palabra, para leer la palabra, para meditar, para poder recibir de Dios la instrucción necesaria y al mismo tiempo nosotros meditar en la palabra en oración
como una respuesta a lo que Él nos ha revelado. Incluye entonces aprender muchas cosas, aprender inclusive de la historia de la iglesia, de grandes hombres que pasaban horas y horas orando al Señor porque sabían que entre más cosas debían hacer para el Señor, más tiempo debían pasar con Él. Lutero decía eso, ¿cierto? Que entre más cosas tenían que hacer en el día, entonces tenían que dejar más horas antes de comenzar ese día a realizar la tarea, el servicio al Señor, orando en su presencia, buscando su rostro, recibiendo la dirección que Él necesitaba. En un mundo acelerado como el que nosotros tenemos, con mucha información disponible, tenemos lamentablemente poco tiempo para el análisis y la reflexión. ¿Han pensado en eso? Tenemos tanta información que llega pero de una manera tremenda. Es como una cascada de información que todos los días está llegando. Y no tenemos el tiempo suficiente para digerirla, para poder examinarla, para poder hacer un análisis concienzudo, para poder ver y colocar un filtro para ver qué es lo que sí debemos recibir y qué es lo que no debemos recibir. Y en ese mismo sentido, esto se traspasa también a veces a lo que es el estudio, inclusive dentro de la iglesia de la palabra de Dios, porque nos hemos ido de un extremo de analfabetismo bíblico a un intelectualismo bíblico. Es decir, antes no conocíamos nada, lo que decía la persona que estaba delante, eso lo recibían como ley, ¿cierto? El pastor lo dijo, el misionero lo dijo, tal persona lo dijo, y no había mayor análisis. Pero ahora nos hemos ido al otro lado y tenemos tanta información y tanta buena información, y en buena hora, como dicen los españoles, pero tenemos poco tiempo para poder digerir eso, para poder hacer un análisis, para poder tener momentos de quietud donde buscamos al Señor en oración y donde le pedimos también que aquello que entendemos intelectualmente baje en nuestro corazón y pueda también bajar a nuestra conducta. Es decir, sea una transformación integral, no meramente información a nuestro cerebro. Las disciplinas espirituales se pueden describir como aquellos comportamientos que aumentan nuestro crecimiento espiritual y nos permiten crecer hacia la madurez espiritual. O como dice Donald Whitney, que son los hábitos de devoción y experiencias cristianas que han sido practicadas por el pueblo de Dios desde los tiempos bíblicos para el crecimiento espiritual. La disciplina espiritual no son un fin en sí mismo, sino un medio que nos lleva a una transformación mayor conforme al carácter de Cristo. Eso hay que entenderlo como definición, como básico, para poder saber de qué se trata. Como se puede apreciar en las definiciones que recién acabamos de dar, apuntan estas a la importancia de la disciplina en el creyente que desea crecer espiritualmente. Se necesita disciplina y nosotros por naturaleza no somos disciplinados. Nos cuesta mucho, ¿verdad? En cualquier área, incluso en el área de los estudios, por ejemplo, cuando se va a la universidad, cuesta mucho hacer un hábito de estudio, una disciplina, con horarios y todo este tipo de cosas, normalmente cuesta demasiado. Pero el creyente no puede darse ese lujo de no disciplinarse para la piedad. Esa es la palabra, en realidad, que utiliza el apóstol Pablo ahí. Sin disciplina es imposible el crecimiento continuo a la imagen de Cristo. La determinación de pasar tiempo con el Señor implica disciplinarnos para la piedad. En su libro, Whitney expresa: las personas piadosas son personas disciplinadas. Siempre ha sido así. Recuerden algunos héroes de la historia de la iglesia, dice él: Agustín, Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Bunyan, Susana Wesley, George Whitefield, Jonathan y Sarah Edward, Carlos Spurgeon, George Miller. Ellos eran disciplinados. Esa era una característica que tenían. Entonces he leído un libro donde aparecen las biografías de grandes creyentes de la historia, y ahí en esos libros, la verdad es que cuando nosotros lo leíamos en el Instituto Bíblico nos daba un poco de vergüenza, porque cada uno de ellos decía, en su biografía aparecía la cantidad de horas que oraba cada día antes de comenzar el día. Se levantaban a las 3, 4 de la mañana y pasaban horas en oración en la presencia del Señor. Y ¿por qué da un poco de vergüenza? Porque evidentemente ese hábito no está en cada uno de nosotros. Necesitamos cultivar aquello para poder no quedar en el conocimiento intelectual, sino que se produzca esa transformación conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Podemos decir que existen 3 instrumentos que Dios usa para santificarnos. 2 son externos y 1 es interno. 2 no podemos manejarlo, pero 1 sí podemos manejarlo.
Los primeros dos son que tienen que ver con las personas que el Señor ha colocado a nuestro alrededor. Por ejemplo, uno va entendiendo con el tiempo por qué existe el matrimonio. No solo en el sentido cierto de que es un reflejo, una ilustración de la relación de Cristo con la iglesia en términos teológicos, eso es lo que es el matrimonio, ¿verdad? Pero principalmente también porque el matrimonio y los hijos son instrumentos que Dios utiliza para cambiar, para transformar nuestro carácter espiritual. ¿Han pensado en eso? El hecho de que, por ejemplo, cuando uno tiene situaciones difíciles, complejas, la tiene muchas veces en el ámbito más íntimo, en el matrimonio con los hijos. Y ellos son instrumentos de Dios para que vayan también moldeando nuestro carácter. Hierro con hierro se abusa, ¿cierto? Es decir, en ese sentido, también el Señor ha puesto personas a nuestro alrededor para poder hacer ese trabajo en nuestro carácter. Un círculo un poquito más amplio, por ejemplo, además de la familia, la iglesia, ¿verdad? La relación con los hermanos en una iglesia local, ¿qué va produciendo con el tiempo? Va produciendo un mayor afiatamiento, pero para eso necesitamos renunciar a ciertas cosas, a ciertas prerrogativas que nosotros tenemos, a ciertas exigencias. Empezamos a ceder y el otro hermano también va cediendo y ahí vamos soportándonos unos a otros, como dice la Biblia, ¿verdad? En amor. Pero eso es también un instrumento que el Señor utiliza para ir moldeando nuestro carácter. Los vecinos, a veces tenemos vecinos complicados, ¿cierto? También nos está el Señor moldeando a través de ellos. Compañeros de trabajo, compañeros de universidad. Es decir, en todas partes hay personas por las cuales el Señor también las utiliza para ir moldeando nuestro carácter. Un segundo instrumento que Él utiliza son las circunstancias. Las circunstancias cambiantes nosotros no las manejamos, nosotros no podemos modificar las cosas, no podemos anticipar lo que va a ocurrir, pero el Señor las usa también para que nosotros vaya probando nuestro carácter. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a los israelitas en el desierto, en Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Miren el propósito. Para saber lo que había en tu corazón. Ahora, Dios sabía lo que había en el corazón, pero para que ellos se dieran cuenta qué es lo que había en su corazón, realmente. ¿Y cómo lo hizo? A través de las circunstancias difíciles por las cuales lo llevó durante 40 años, ¿verdad? O sea, las circunstancias son de alguna manera como la rueda del alfarero. Esa rueda que va girando donde coloca la arcilla y va girando la rueda, y a la medida que va girando va moldeando la arcilla. Las circunstancias son como eso, también en la mano de Dios para poder moldearnos conforme a la imagen de Cristo. Pero existe un tercer instrumento, y ese es el que vamos a hablar ahora, que Dios usa y que depende de nuestra reacción al conocer las implicancias de la obra de Cristo en nuestro favor. Cuando nosotros empezamos a descubrir cada vez más las implicancias de la cruz, nosotros empezamos a entender realmente de qué se trata la vida cristiana. Estos son las disciplinas espirituales, y a diferencia de las personas y las circunstancias, esto nos cambia, el Señor a través de esto nos cambia de adentro hacia afuera. Las otras dos son externas, pero en esta es de adentro hacia afuera. De esto somos absolutamente responsables, como dice Pablo a Timoteo: esfuérzate en la gracia de Dios. Esfuérzate en la gracia de Dios. Fíjense que parecen, si ustedes piensan un poquito, parecen una contradicción. Porque nosotros siempre decimos, o es esfuerzo o es gracia, ¿verdad? La gracia de Dios es descansar completamente en lo que Él ha hecho por nosotros y hará por nosotros y está haciendo por nosotros. Pero ¿por qué se esfuerza en la gracia? Porque y aquí está la diferencia, hay ahora en la santificación, en el proceso de cambio y transformación, hay dos personas que trabajan. Eso se llama sinergismo. Dos trabajan, dos obran, dos actúan. El Señor con su gracia y nosotros respondiendo a esa gracia de Dios a través de un esfuerzo consciente. Y estos son las disciplinas espirituales. Nosotros dependemos de lo que Dios hace, pero al mismo tiempo entendemos que la obediencia son instrumentos de la gracia. Entendemos que someternos a la oración permanentemente, a la búsqueda de la presencia de Dios, es un instrumento de la gracia. Entendemos que la palabra de Dios
es un instrumento de la gracia. ¿Entienden? Es decir, todo esto va entonces mancomunado. Dios obrando en nosotros, pero nosotros también haciendo lo que nos corresponde como tal. Recuerden estos indicativos e imperativos que aparecen en la Biblia. El indicativo habla de lo que Dios hizo en favor de nosotros, en Cristo. Y los imperativos son las órdenes que Dios nos da a nosotros que nosotros debemos de hacer. Creo que donde está más claro que en ningún texto, probablemente de una forma muy fácil de entender, es en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Pero enseguida dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El segundo versículo es un indicativo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el primer versículo, la última parte, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, es un imperativo. Ocúpense, ustedes son responsables de ocuparse de su salvación con temor y temblor. Pero Dios es el que produce, el que obra en ustedes, el que literalmente le da la energía, la fuerza para que ustedes puedan ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Entienden? Hay una relación ahí. Entonces, las disciplinas espirituales vienen a hacer eso precisamente, el hecho de que nosotros podemos o debemos disciplinarnos para la piedad, nos ejercitamos para la piedad, pero Dios es el que nos conduce con su gracia para que podamos hacer. Al punto que al fin de todo esto, cuando nosotros hacemos eso, nunca, jamás podemos atribuirnos ningún mérito a nosotros. Es solo la gracia de Dios en nosotros. ¿Se dan cuenta? Porque es peligroso pasarse para el otro lado, es decir, solo la gracia, entonces yo no hago nada, y también es peligroso tratar de esforzarse para ganarse algo delante de Dios. Nosotros ya no podemos ganar nada, porque Cristo ganó por nosotros todo lo que necesitamos. Entonces descansamos en lo que Él puede hacer. Ahora, la pregunta sería entonces, ¿cómo hacemos eso? Y el apóstol Pablo nos ayuda al respecto cuando escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo podemos ser transformados? Así, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Y dónde podemos mirarnos como en un espejo la gloria del Señor? En la palabra de Dios. Él se ha revelado a través de las Escrituras y en ella descubrimos quién es Él, su carácter, sus atributos, su gracia, su misericordia, su bondad, su poder, su justicia, su autoridad, su soberanía, tantas cosas que tienen que ver con el carácter de Dios. Pero al mismo tiempo vemos lo que Dios hizo en Cristo con nosotros. Y eso nos lleva a la cruz. Y en la cruz vemos la esencia de toda la revelación de Dios. Y al mirar a la cruz vamos siendo transformados de gloria en gloria conforme a la imagen del Señor. Veamos entonces ahora algunas cosas, al menos 3 cosas que vamos a ver ahí en 1 Timoteo capítulo 4 versículos particularmente 7 y 8. Dice, ejercítate para la piedad. La traducción de piedad, de Eusebia en griego, algunas versiones la traducen también devoción. William nos dice, la devoción significa una vida entregada a Dios. Es un hombre piadoso quien ya no vive según su propia voluntad, sino según la voluntad de Dios. Quien considera a Dios en todo, quien sirve a Dios en todo. John Murray agrega, a quién o a qué adoramos determina nuestra conducta. ¿A quién o a qué adoramos determina nuestra conducta? Lutero lo decía de otra manera. En lo que piensas tú cuando te levantas en la mañana, cuando despiertas, en lo que piensas tú cuando vas a tu trabajo, en lo que piensas tú cuando estás almorzando, en lo que piensas tú cuando vuelves a la tarde y cenas, en lo que piensas tú antes de acostarte, ese es tu Dios. En el fondo, lo que consume tus pensamientos, lo que es tu pasión más grande, ese es tu Dios. No lo que dices tú con la boca, sino lo que experimentas en tus pensamientos más íntimos. Ese es tu Dios. Y esa es la piedad. La piedad tiene que ver con ese comportamiento interno, esa necesidad urgente de estar con Dios todo el tiempo.
Independiente de lo que estemos haciendo, podemos ir viajando y estamos con Dios. Es el sentido de conciencia de que Dios está allí y que yo tengo una relación personal con Él. Y que yo lo necesito urgentemente a Él en forma permanente. Separado de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separado de mí, nada podéis hacer. ¿Se fijan? Hay una necesidad de dependencia y esa es la piedad. La piedad es lo que escasea en el día de hoy. En el día de hoy hay muchos títulos, hay muchas cosas, muchos doctorados en teología, pero hay poca piedad. La iglesia se está llenando de cartones, ¿cierto? De reconocimientos, pero está a veces un poco huérfano de la piedad. Podemos ser gigantes teológicos, pero podemos ser enanos en piedad. Y eso es peligroso. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque eso lo único que hace es inflar el orgullo. Yo he logrado esto, yo tengo esto otro. Eso es peligroso. Necesitamos, como dice el apóstol Pablo, preocuparnos de lo esencial, de lo íntimo, de aquello que realmente tiene la capacidad de transformarnos desde adentro hacia afuera. Por tanto, la piedad implica el conocimiento de Dios, por supuesto, pero implica también el temor de Dios. Cuando conocemos a Dios, empezamos a temer a Dios y empezamos a amar mucho más a Dios. Y además, desear hacer su voluntad. El conocimiento de Dios trae consigo un sano temor de Dios en nuestra vida, que es el principio de la sabiduría. ¿Recuerdan Proverbios? Y un más intenso amor por Dios, porque el amor de Cristo nos confirma. ¿Por quién es Él? Y lo que ha hecho por criaturas indignas de tal consideración. Esa es la expresión de amor más grande que está en la cruz. Y el deseo de hacer su voluntad en todas las cosas. Por eso Pablo instruye a Timoteo en un contexto particular en el que debe realizar su ministerio. Por un lado, está el peligro de enfrascarse en discusiones y contiendas necias que no conducen a ninguna parte. Versículo 7a. En ese ambiente es que debe enseñar la sana doctrina a los creyentes. Versículo 6. Y en relación a sí mismo, debe cuidar de su vida íntima con el Señor, versículos 7 y 8. Y esto último, el ejercicio para la piedad es de lo que se trata en las disciplinas espirituales. No, yo no quiero hacer una enumeración, estas son todas las disciplinas espirituales, sino principalmente apuntar al fondo, a la necesidad. ¿Por qué necesitamos hacerlo? Ojo, Dios no necesita que nosotros lo hagamos, nosotros sí lo necesitamos. Lo primero que Pablo va a decir allí es que la prioridad de la piedad en la vida del creyente debe ser, es decir, la piedad debe ser una prioridad en la vida del creyente. Versículo 7a. Miren lo que dice. Desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo eso? Parece que no tuviera nada que ver con la piedad. Porque le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Porque había un peligro de Timoteo de poder enfrascarse en cosas intrascendentes y dejar de lado lo más importante. La vida piadosa debe ser la primera en la lista de prioridades en la vida de un creyente. Es fácil enfrascarse en un sinnúmero de actividades religiosas o profanas, como en este caso, y dejar de lado lo más importante, el cultivo de nuestro carácter espiritual. Pablo advierte a Timoteo que no se enrede en cosas intrascendentes como fábulas profanas y de viejas, porque esto lo desviará de lo que realmente importa. La palabra fábula es la palabra mutos o mitos, ¿cierto? Que nosotros la conocemos. Claramente también se traduce en español de la misma manera, mito, y es una palabra que hace referencia tanto a la mitología griega como a las especulaciones judaicas en las que se entretenían los falsos maestros. William Barclay, en su comentario 1 Timoteo, nos dice: Timoteo tenía que evitar los cuentos inútiles que son como los que las viejas les cuentan a los niños. Es fácil perderse siguiendo bifurcaciones y enredarse con cosas que nos pasan de ser adornos sin importancia. Nosotros decimos, pero la verdad es que nosotros no caemos en eso. Miren, vean las redes sociales y van a ver que no caemos en eso. ¿Cuántas discusiones estériles sin ninguna importancia, sin ninguna trascendencia se dan a través de este tipo de cosas que es una vitrina, ¿verdad? Más principalmente quizás para exhibir el orgullo que para la sabiduría. Tratar de ganar discusiones y empezamos a enfrascarnos en cosas que no tienen ninguna importancia. Estas luchas absurdas a veces que sean denominacionales.
El orgullo denominacional sale por los poros de la gente y quieren imponerlo a los demás, y ellos son los buenos, los otros son los malos, y siempre se produce una especie de que se transforman las personas en jueces. Los demás que no hacen lo que yo hago y no pertenecen a la denominación que yo no pertenezco, entonces son malos cristianos, yo soy buen cristiano. ¿Esas no son cosas absurdas sin sentido? No es fácil desviarse hacia eso, creyendo que intelectualmente yo conozco más que los otros y por eso yo le puedo echar todo, como decimos normalmente, la caballería encima en términos intelectuales a los demás. ¿No es eso una cosa que no tiene ninguna importancia y que no produce ningún crecimiento espiritual? Que no nos vuelve hacia adentro, hacia la contemplación de Dios, su gloria, su grandeza y su perfección. Hay abundante y sana literatura cristiana que llama fervientemente a la Iglesia a volver a las Escrituras como única fuente de autoridad para la vida y la piedad. Y eso es bueno, qué bueno que sea así. También destaca la importancia de volver a la centralidad de Cristo y su obra en la cruz. En otras palabras, el Evangelio puro revelado en la palabra de Dios. Y eso es lo que anhelamos, eso es lo que queremos que todas las iglesias puedan volver. Sin duda la mano de Dios está obrando en su iglesia de esta manera. El resurgimiento de la teología reformada no es algo bueno, claro que es algo bueno. Pero nosotros lo estamos echando a perder muchas veces. ¿Por qué? Por causa de la inmadurez, de confundir el contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos, la que habla Judas, ¿cierto? Con disputas sin ningún beneficio real para la iglesia de los creyentes. Poniendo el énfasis en cosas de poca importancia real y sacando de vista de lo realmente importante. Es fácil que nos desviemos. Pablo le va a decir a Timoteo, cualquiera que se enreda en los negocios de la vida, ¿qué pasa con él? Como un soldado. Si un soldado, ¿cierto?, no está disciplinado, sabiendo que va a la guerra y debe cumplir la misión que se le encomendó, y se enreda en las cosas que no tienen que ver con eso, ¿qué va a ocurrir con él? No va a cumplir su propósito. Se va a desviar. El mismo Pablo le aconseja a Timoteo, en el 1 Timoteo capítulo 6, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 16, digo, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Buscamos llenarnos de conocimiento, de historia de la iglesia, de confesiones históricas, disquisiciones sobre asuntos teológicos rebuscados a veces. El infralapsariano, el supralapsariano y todas esas cosas, estos términos teológicos que aparecen y que los chicos jóvenes se enorgullecen de eso y lo lanzan todo, ¿cierto?, por redes sociales para mostrar cuánto saben. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Qué importancia tiene eso para el creyente normal, común y corriente de la iglesia? ¿Qué trascendencia tiene eso? ¿Ven cómo nos enredamos en cosas que no tienen importancia? Y desviamos la mirada de lo importante. Una persona hizo un comentario cuando publicamos la conferencia de este año que iba a venir el pastor Augusto Nicodemo y dice, por fin un presbiterio. De eso estamos hablando, ¿se vio? Y yo estoy seguro que el pastor Augusto Nicodemo no viene a eso, sino a enseñar la palabra de Dios. ¿Me entienden? O sea, no se trata de que nosotros Claro, cada uno está dentro de un nombre, ¿verdad?, que tenemos, pero el nombre más importante, como yo decía en la oración, es el título de Hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que enfatizar. Y miren, la iglesia puede funcionar de alguna manera en una forma unida si dejamos de lado las diferencias circunstanciales que nos dividen. Y nos centramos en la Escritura, en la suficiencia, la autoridad de la Escritura y en la centralidad de Cristo. Y entonces esto nos va a llevar a una mayor piedad, porque obviamente lo demás nos va a sacar del enfoque correcto. Igual como el atleta, mañana vamos a ver eso si Dios quiere, el ejemplo del atleta. ¿Qué es lo que hace el atleta? Cuando está en esta carrera cierto corta, cuando está en los tacos, y listo para salir, ¿cuál es su pensamiento, ven ustedes? ¿En qué está pensando él? Solamente en la meta, solamente en salir bien para llegar a la meta. Ese es su propósito. Pero si empieza a mirar hacia los costados, si empieza a acordarse de los problemas que tiene en su casa, tenemos que evitar esas cosas externas que nos pueden desviar del camino correcto. Por eso Pablo le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, deséchalas, quítala del medio.
No sirve de nada ganar un debate en redes sociales. Eso no nos hace más piadosos. Más bien nos hace más orgullosos. Por tanto, dejemos de lado aquellas cosas que nos distraen de la meta, que es ser semejante a Cristo. Entonces, positivamente, Pablo le dice esta frase muy conocida: ejercítate para la piedad. Una vez que deseches las fábulas profanas y de viejas, preocúpate de lo importante que tiene que ver con la piedad. Disciplínate. Pablo dice a Timoteo: ejercítate para la piedad. La palabra ejercitar es la misma palabra que para nosotros la transliteramos como gimnasio, ¿cierto? Es gimnasio en griego. De ahí viene nuestra palabra gimnasio. Etimológicamente significa ejercitarse desnudo. ¿Y por qué esa aseveración? Porque en los Juegos Olímpicos, en la antigüedad, en los tiempos del apóstol Pablo, ya estaban los Juegos Olímpicos, que se hacían, normalmente habían nacido en Atenas, se hacían cada 4 años, y estaban los Juegos Ístmicos también, del Istmo de Corinto, que también era un juego importante, era el segundo juego de importancia. Y allí los atletas trataban de tener la menor cantidad de ropa sobre su cuerpo para poder alcanzar mejores velocidades. Como en el día de hoy, todo esto, ¿cierto?, que hacen estas telas con las que hacen la ropa de los atletas, trata de tener características de poder romper el viento, de que tengan menos resistencia al viento y una serie de otras cosas. Entonces, ejercitarse desnudo, quitarse las cosas en el fondo que están de más. MacArthur dice: la palabra habla del entrenamiento riguroso, extenuante, de mucho sacrificio que experimenta un deportista. Además, hace alusión a la necesidad de despojarse de todo aquello que estorbe su rendimiento para la competencia. Recuerden como el autor de Hebreos dice en el capítulo 12, versículos 1 y 2: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dos cosas: el peso no necesariamente es pecado, puede ser algo bueno, pero que estorba lo más importante, y lo otro obviamente es pecado. Pero despojémonos de todo peso, tratar de sacarse aquellas cosas que nos distraen, aquellas cosas que no nos permiten enfocarnos en lo realmente importante. Es una metáfora para los corredores, para los luchadores también, y para aquellos en el atletismo en cuyos corazones y mentes debía haber una resolución para sacar todas aquellas cosas que pudieran disminuir o dificultar las fuerzas y el poder dentro de la competencia o carrera. Durante también, al menos en los tiempos que yo, cuando el Señor me alcanzó por su gracia en el año 1993, allí normalmente la iglesia estaba llena de actividades, tenía muchas actividades. Y entonces el símbolo, por decirlo así, o el síntoma, la evidencia, para mejor usar la palabra, la evidencia de una vida piadosa era estar en toda la actividad. Esta persona está bien espiritualmente, ¿se acuerdan? ¿Y por qué? Porque está haciendo esto, está haciendo esto, está haciendo esto otro. Esta persona está bien espiritualmente. Y el activismo no es sinónimo de piedad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Obviamente, el creyente piadoso sirve al Señor, pero no quita su tiempo especial de cultivar su carácter por causa del activismo. Es decir, es al revés. Porque es un piadoso, entonces actúa para bendecir la obra a través de su servicio, pero no porque sirve mucho y anda en todas partes, entonces eso es un síntoma necesariamente de piedad. Entonces lo que Pablo es llamado a hacer es a colocar a un lado cualquier cosa que pudiera estorbar el propósito de la persona. En este pasaje Pablo declara a Timoteo, en otras palabras, parafraseando: tú debes permitir que la piedad sea el objeto de todos tus cuidados. Debe a toda costa ser el objeto de tu vida. Debes colocar a un lado todo aquello que te estorbe. Esto debe convertirse en el principio prominente de tu vida, Timoteo. Para llegar a ello te exhorto para que te despojes de cualquier cosa que te pueda impedir llegar a este fin. Tendrás que enfocar tu mente y atención en el aspecto de la piedad como lo más importante para tu vida cristiana. Hermanos, ¿qué cosas nos estorban para la piedad? Para poder disciplinarnos para la piedad, para estas disciplinas espirituales, necesitamos pagar necesariamente un costo. Y a veces despojarnos de cosas que no necesariamente sean algo malo en sí,
sino que son algo que no nos permiten el crecimiento mayor en nuestra vida espiritual. Que son como un yunque que nos pesa, que no nos deja avanzar. Aquellas cosas que nosotros vamos descubriendo a medida que vayamos teniendo una comunión con el Señor y siendo expuestos a la palabra y respondiendo adecuadamente a las Escrituras, aquellas cosas que nos estorban deben ser quitadas del mundo. Y esa es una resolución que nosotros debemos tomar. No esperemos que el Señor venga y con una varita mágica nos transforme de aquí a allá, nos saque de aquí a allá. Nosotros tenemos que tomar la resolución. Todas aquellas cosas que estorban nuestro caminar cristiano deben ser puestos de lado para correr la carrera que tenemos por delante. Esto requiere disciplina espiritual. Dios ha establecido los medios para el crecimiento del creyente y nosotros somos los que responsables de usarlos perseverantemente para lograr el objetivo de ser semejantes a Cristo. Es interesante que la frase se debería traducir mejor, como lo dice la Biblia de las Américas: disciplínate a ti mismo para la piedad. Así está en el griego. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Fíjense, disciplínate a ti mismo. Es una responsabilidad personal. No es una responsabilidad congregacional. No es la responsabilidad del pastor que usted busque tiempos especiales para tratar con su carácter cristiano en la intimidad con Dios. No es responsabilidad del pastor, es responsabilidad de cada uno de ustedes. Como es la responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Mi primera preocupación espiritual, entonces, como cristiano, debo ser yo mismo. Porque el gran problema que tenemos como cristianos somos nosotros mismos. Y por tanto, nuestra primera preocupación debe ser nuestro propio carácter. Debemos elevarnos por encima de las muchas horas al día en las cuales física y mentalmente debemos derramar nuestra vida en tal llamamiento, el llamamiento a la piedad. ¿Existe algo más elevado, una naturaleza más grande? El urgente cuidado de mi alma es lo más importante. Todas las otras cosas que hagamos, todo el servicio que hagamos, ya sea el diaconado, ya sea evangelismo, ya sea inclusive en mi tiempo de estudio, esto no debe estar por sobre, o no debe ser un fin en sí mismo, sino apuntar cada uno de ellos a un mejor carácter espiritual. Ese debe ser el objetivo primario. Mi prioridad en la vida es mi espiritualidad personal delante de Dios. Tengo una carga espiritual por mi esposa y por mis hijos, pero una cosa que debe consumir mi vida en cada momento del día es la conciencia de que debo personal y privadamente prepararme, ejercitarme. Hoy mucha gente va a los gimnasios, ¿cierto? Llenan los gimnasios de gente, están ganando mucha plata los que tienen ese negocio. Y si nosotros tenemos tiempo para eso, ¿cuánto más debiéramos dejar tiempo para disciplinar nuestra vida? Y eso es lo que Pablo va a decir más adelante. Por eso necesitamos nosotros tener conciencia de qué es lo que realmente trasciende las cosas de esta vida. ¿Qué es lo que debemos hacer como prioridad número uno en nuestra vida? Es prepararme, ejercitarme para la piedad. No puedo invertir mi vida para inspirar a otros en Cristo si yo mismo no tengo inspiración dentro de mí. Esta inspiración de Dios y para Dios debe ser controlando mi vida al tiempo que suplico que esto mismo se lleve a cabo en otros. Es decir, yo oro al Señor, yo busco al Señor, yo leo la palabra, yo estoy con Él para que mi carácter sea transformado, y esta mi oración debe ser también respecto a los demás. Fíjense cómo el apóstol Pablo fue moldeado tan bien por el Señor de una manera tan maravillosa que nosotros vemos a Pablo y podemos ver a Cristo. Un solo ejemplo. Cuando él estaba en Filipo, o sea, cuando él escribe, a los filipenses desde Roma en su primer encarcelamiento, los hermanos estaban preocupados por Pablo. Y le mandaron a Epafrodito, ¿recuerdan? Para que atendiera sus necesidades. Y ellos estaban preocupados por Pablo. Le mandaban ofrendas a Pablo también. Y entonces, a través de Epafrodito le hicieron llegar seguramente esas preocupaciones. Y Pablo le escribe en el capítulo 1 de Filipenses, versículo 12, lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y aquí nos detenemos. ¿A quién es Pablo? A todo el pretorio. ¿Y quién era el pretorio? La guardia de élite de César.
¿Y por qué fue evidente al pretorio? Porque Pablo tenía un soldado que lo custodiaba todo el tiempo, estaba en una casa alquilada, tenía una cierta libertad, podía recibir a la gente, podía presentar el Evangelio, podía escribir sus cartas, podía hacer todo eso sin mayores problemas, pero estaba custodiado por un soldado romano que se lo relevaban cada 6 horas. De tal manera que cada 24 horas tenía 4 soldados que estaban con su grillete, ¿cierto?, en la muñeca del soldado y en la muñeca de Pablo. Y ahora, ¿cómo entonces fue notorio al pretorio? No solo Pablo, es evidente esto, no solo Pablo estaba hablándole de Cristo, no solo estaba presentando el Evangelio, sino que Pablo estaba modelando el Evangelio. No sé si me están entendiendo. Es decir, la persona llega ahí y ve a Pablo, y durante todo ese tiempo que estaba custodiando a Pablo, ¿qué es lo que veía él? Veía un hombre que estaba permanentemente orando a su Dios. Veía un hombre que estaba dictando las cartas. De hecho, de ese primer encarcelamiento, las cartas de la prisión que se llaman, las escribió desde allí, precisamente. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Veían a un hombre que no solo decía que amaba a Dios, sino que lo veía en su carne amando a Dios genuinamente. Es decir, Pablo no solo predicaba el Evangelio, sino también el Evangelio podía ser leído en su propia vida. Imagínense el impacto para esas personas, para esos soldados. Podemos pensar que ellos miraban a Pablo, veían todo el tiempo eso, veían que era consistente de una sola línea delante de Dios. Ellos tenían muchos dioses, sin embargo no adoraban a nadie ni tenían una relación personal con ninguno de ellos porque eran dioses creados en su propia imaginación. Pero Pablo hablaba de Dios como una realidad. Pablo oraba a Dios como una realidad viviente. Y entonces, ¿qué pasaba en sus vidas? Seguramente eso impactó sus corazones, a tal punto que ellos llegaban a sus casas y conversaban con su familia y podían decir algo así como esto, estoy especulando, pero puede ser. Llegaban así a la casa y decían, bueno, mira, ¿sabes qué? A su esposa, hay un hombre allá encarcelado. Y la verdad es que está encarcelado injustamente porque no cometió ningún delito. Y ese hombre tiene una característica distintiva. Él ora a Dios como si estuviéramos conversando, así como estamos conversando tú conmigo en estos momentos. Ese hombre realmente es distinto. Y nunca se queja. Nunca está diciendo, pobre de mí, que injustamente estoy encarcelado. Nosotros vemos todas las cartas de Pablo desde la cárcel y no vemos ninguna queja. Ninguna autocompasión. Igual como el Señor Jesucristo. Y eso entonces tiene que haber impactado la vida de esta gente. Hasta que al final de la carta, en sus saludos finales, dice, todos los santos saludan y especialmente los de la casa de César. ¿Quién era ellos? Los de la guardia. ¿Entienden? Eso es piedad. Esa es la vida piadosa. Un hombre que no solo decía, no solo era un buen proclamador del Evangelio, no era un hombre que solo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sino que para él vivir es Cristo y morir era ganancia. No era un eslogan, no era una linda frase, ¿verdad? Era una realidad vivencial. Y nosotros vemos a Pablo y decimos, cómo quisiéramos llegar a eso. Cómo quisiéramos también tener esa comunión que él tenía con Dios. Cómo quisiéramos tener esa disciplina que él tenía. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo por esclavo, dice literalmente el griego, por servidumbre. Para que, habiendo sido orando para otros, no llegue yo mismo a ser eliminado. ¿Se necesitaba la realidad? ¿Entienden? De esto se trata. El llamamiento del cielo y el mandato es para mí, para que intensamente persiga la exaltación de Dios y de su santidad en mi propio corazón. Con razón el autor de Proverbios aconseja, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque allí está el centro de la vida. Es tu esencia. Y hermanos, aquí está lo importante, no solo se quede contento con escuchar y con entender la Biblia, sino con vivir la Biblia. Una iglesia bíblica no es aquella que solamente dice lo correcto bíblicamente, sino la que vive los miembros en su propia vida a ese Cristo en quien dicen creer. Nosotros somos llamados a vivir de esa manera para poder impactar a la sociedad. ¿Por qué la cultura ha impactado más la iglesia que la iglesia a la cultura? Porque probablemente no estamos viviendo como debiéramos. Miren, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice a Timoteo también en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12,
Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no padecemos persecución? La respuesta estará ahí mismo en el versículo. ¿Entienden? La piedad es algo que va a traer el odio de la gente, pero al mismo tiempo va a traer el poder de Dios sobre nosotros. Debemos ejercitarnos para la piedad en el sentido de considerarlo como lo más importante de nuestra vida y como un reto personal. No estemos esperando que el otro se ejercite para la piedad. Nosotros ya tenemos que hacerlo personalmente, mirando hacia adentro y orando para que el Señor haga eso mismo en el otro también. Debo caminar cada día con Dios. ¿Recuerdan un personaje del Antiguo Testamento que en un contexto de muerte, donde dice, engendró hijos e hijas y murió, y murió, y murió, de repente aparece un personaje que no murió? ¿Recuerdan? ¿Y cuál fue su característica esencial? Caminó con Dios. Miren qué pocas palabras. Caminó Enoc con Dios. Y después dice, caminó Enoc con Dios y se lo llevó Dios. Oh, pero tan poquitos versículos. Sí, pero el impacto de ese hombre fue tremendo en su sociedad. Era un hombre muy ocupado, predicó la justicia en un mundo plagado de maldad. Pero por lo que se le recuerda en la Biblia es que caminó con Dios. Era su relación con Dios lo que definió lo que él era. Y hermanos, esa es la mejor definición de un creyente, el que camina con Dios. Esto es lo más importante en la vida cristiana. Esto es lo que nos conduce a delicados pastos, alienta nuestro corazón, fortalece nuestra alma, nos lleva a disfrutar de Dios. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra, para siempre. Allí quiero estar yo. En tu presencia. La satisfacción, lo que dice John Piper, ¿cierto? El deleitarse en Dios. El disfrutar de Dios, a veces uno no lo ve tanto en la vida nuestra, ¿verdad? Más estamos preocupados mirando horizontalmente las cosas que nos despreocupamos de lo esencial. En una oportunidad, una persona, yo no era creyente todavía, llegué a un grupo de jóvenes de una iglesia y una persona me dijo que tenía que buscar a Dios, una chica. Yo le dije, bueno, pero si yo, tienes que mirar a Dios. Yo le dije, si ando mirando el cielo, lo más probable es que me tropiece y me caiga. Yo necesito vivir en esta vida, es decir, con mis ojos bien abiertos para saber dónde pongo mis pies. Esa fue mi gran y contundente respuesta. Y ella me dijo algo que estoy seguro que no salió de ella. Ella me dijo algo, pero lo que pasa es que si tú tienes tu vista puesta en el cielo, el Señor va a guiar tus pasos. Aquí en la tierra. Y es verdad. Eso es lo que ocurre. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. ¿Por qué? Allí está Cristo sentado a la diestra del Padre. Allí está la satisfacción más grande de tu vida. Ahí está el amor más profundo de tu alma, en Cristo. Y entonces si lo buscas a Él, todo lo demás va a calzar en su debido lugar. Cuando nuestra mirada está puesta en el cielo, entonces tenemos una visión más correcta para interpretar la realidad en esta tierra y saber cómo conducirnos. Necesitamos buscar a Dios permanentemente. Eso es disciplinarse para la vida. Es hacer todo lo que sea necesario y lo que diga la Escritura que tenemos que hacer para poder buscarlo a Dios y tener una intimidad con Él. No basta con un conocimiento intelectual, es necesario que sea un conocimiento integral que transforme plenamente nuestra vida. En tercer lugar, el apóstol Pablo va a decir que los frutos que produce la piedad en la vida del creyente son trascendentes. Allí está la otra frase que a continuación dice el apóstol Pablo a Timoteo. Porque, esta es la explicación, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ojo, el apóstol Pablo no está diciendo que el ejercicio corporal sea malo, sino que está diciendo que no es lo mismo y tiene menos trascendencia que el ejercicio del corazón, de la piedad, del alma, del cultivo del alma. En el tiempo en que vivió el apóstol Pablo se daba mucha importancia al ejercicio corporal, como dijimos hace un rato, tal como ocurre en el día de hoy. Los gimnasios están llenos de gente. También en ese tiempo las personas se preparaban durante 10 meses. Los atletas que tenían que competir en los Juegos Olímpicos o los Juegos Hípicos se preparaban durante 10 meses.
Se iban al lugar donde tenían que competir y allí se preparaban, se ejercitaban todo el tiempo para la carrera o la competición que iban a enfrentar. Pablo recuerda aquí que este tipo de ejercicio es limitado en su alcance y duración. Es limitado en su alcance porque solamente afecta a los músculos del cuerpo. En alcance porque sirve nada más que para el cuerpo y en duración porque sirve solo para esta vida. No trasciende, no va más allá. Recuerden, cuando estemos en la presencia del Señor no vamos a necesitar este cuerpo. Cuando la resurrección va a resultar un cuerpo distinto, transformado, completamente. Pero la piedad del cultivo del alma es provechoso para la persona integral. Y no solo para esta vida, sino también para la vida futura, más allá de esta tierra. Esa es la diferencia. Si alguien se ejercita, está bien que se ejercite, pero que ejercite principalmente su relación con Dios. Su corazón debe ser cultivado. El carácter se cultiva en la intimidad con Dios y después se refleja en la vida cotidiana. Una cosa importante a considerar es el hecho de que somos llamados a una vida piadosa en el presente continuamente. Ahora, en este tiempo. También, en los tiempos en que el Señor me alcanzó, yo me recuerdo que había ese énfasis permanente en el hecho de que, bueno, ahora ya vas al cielo, no hay problema, tú eres un hijo de Dios, vas a estar con el Señor porque la salvación no se pierde y todo eso es verdad. Pero ¿saben a dónde apuntaba siempre? Hacia un futuro, hacia el futuro. Cuando en realidad lo que apunta la Biblia es hacia el presente. Hoy debemos estar viviendo la vida que el Señor nos concede. ¿No es verdad? Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, ¿cuándo estamos en Cristo? Desde el mismo momento de la conversión. ¿Cuándo empezamos a vivir la eternidad? Desde el mismo momento de la conversión. Allí empezamos a vivir la eternidad. Entonces, ¿cuándo tenemos que preocuparnos de nuestra vida piadosa? Hoy. Pero esta preocupación de nuestra vida piadosa tiene trascendencia también para la vida eterna, más allá de nuestro cuerpo, digamos, cuando ya estemos con el Señor. Pero ahora tenemos que vivir la piedad. Y el apóstol Pablo está diciendo que es tan importante preocuparse de eso, porque en definitiva de eso se trata, la transformación a la imagen del Señor Jesucristo, que es la meta del Señor. Hermanos, vivimos en tiempos donde corremos para todos lados. Yo le decía al pastor a Gabriel hace un rato cuando veníamos en el auto para acá, si parece que ahora los años son más cortos, parece que son más chicos. Me preguntaba, pastor, ¿y no hicieron o no van a hacer la capacitación que hicieron el año pasado? Yo dije, sí, estaba en la carpeta, pero no subí. Porque había muchas cosas y finalmente corre uno y no alcanza. En esta vorágine de andar de un lado a otro haciendo muchas cosas, perdemos quizás lo más importante. El deleitarnos en Dios, el disfrutar de Dios, el estar con Él, el derramar nuestro corazón y nuestra alma delante de Él, porque la oración no es el repetir siempre palabras, ¿cierto? La oración es derramar el corazón delante de Él. Mañana vamos a ver algo de eso. Recuerden el Salmo 42, como el siervo por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma. Así, de esta manera. Con esa desesperación. No sé si ustedes han pensado en su oración, han pensado en la forma en que su oración se manifiesta. Me refiero a su oración privada. Y a veces no les pasa, no sé si me pasa a mí nomás, capaz que me pasa a mí, pero no les pasa que encuentran que su oración es seca, que les falta pasión. ¿No les pasa que cuando terminan de orar dicen, como que cumplí algo, no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Si el Señor es tan grande y tan extraordinario. Si su obra es tan perfecta. Si la medida que uno ve su vida anterior, al Señor me alcanzó a los 28 años, yo veo mi vida anterior y veo el desastre que era. Digo, increíble que el Señor me ha llamado, así como Él me sacó de allí de esa condición. Y uno dice, todo esto yo lo sé, yo lo tengo aquí, Señor, pero ¿por qué no puedo apasionarme contigo como Él? ¿Por qué hay tanta frialdad? Y ahí es donde hay que revisar otra vez los fundamentos. Hay que ir a la palabra de Dios, mirar como un espejo la gloria del Señor y ser en esa medida transformado de gloria en gloria. Hermanos, necesitamos
esa pasión por Cristo que va más allá de conceptos intelectuales, que tiene que ver con una vida de conexión, de relación, de intimidad con el Señor. Que el Señor nos ayude para que esto pueda ser una realidad en nuestra vida.